Entonces, hay algunos reglamentos para poder llevar a cabo este diálogo. Hay que llevar unos reglamentos. Lo que vamos a hacer es que tema por tema vamos a hablar uno por uno. Vamos a poner un tiempo determinado. Y vamos a hablar con claridad y firmeza. Entonces, vamos a ir tema por tema. Vamos a empezar dialogando lo que es el tema de fundamento de la iglesia. El fundamento de la iglesia, déjame les pongo aquí, que viene siendo el primero. Y el fundamento de la iglesia lo vamos a dividir en partes. Vamos a agarrar 15 minutos presentándolo con citas bíblicas. Vamos a poner otros 15 minutos hablando de lo que la iglesia ha hecho durante todo desde Cristo hasta acá. Será historia. Hablaremos históricamente de lo que la iglesia ha hecho. Y después vamos a tomar otros 15 minutos en preguntas. Y después otros 15 minutos preguntas de la gente. Sí. Entonces, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Por allá, por acá. Pero estamos bien claros. Vamos a tener 15 minutos. Vamos a empezar con el hermano Juan aquí. Vas a poner su fundamento de lo que es la iglesia apostólica, presentando las citas bíblicas. Después, voy a presentar yo mi fundamento, el fundamento de la iglesia católica, 15 minutos. Y después pasa el hermano a hablar 15 minutos de lo que es la historia, de lo que ha hecho la iglesia apostólica desde su inicio. Y después paso yo a hablar de lo que es la iglesia, de lo que ha hecho la iglesia católica, lo que ha hecho durante toda la historia. Vamos a poner algunos lugares donde no todos, porque es muy extensa lo que es la historia de la iglesia. Vamos a hablar de lo que es las persecuciones, las 10 primeras persecuciones. Vamos a hablar un poquito de lo que pasó en México y un poco de lo que ha pasado aquí en Estados Unidos con respecto a lo que es la iglesia católica. Y después vienen las preguntas con respecto al tema. No vamos a responder respecto a otros temas que están aquí, únicamente a lo que es el fundamento de la iglesia. Y después vienen las preguntas de algunos de ustedes, que si tienen algunas preguntas con respecto a lo que es el tema, responderá el hermano y responderé yo. No sé si estamos claros. ¿Sí? Y después pues pasamos al siguiente tema. Entonces tenemos desde ahorita hasta la 1, es el tiempo que nos han marcado aquí los de este lugar. Entonces llegando la 1, pues el Señor que está por ahí va a cerrar el lugar. No sé si ustedes tienen a alguien para que vaya tomando el tiempo que yo voy hablando. La hermana aquí Minerva va a tomar el tiempo a usted y le va a decir cuánto tiempo le va a quedar, porque así vamos sí. O alguno de ustedes quiere marcar el tiempo. El hermano lo manejaría el tiempo. Bueno, entonces aquí como ven, aquí cuando falten 5 minutos puede presentar esto, cuando falten 3 minutos presenta eso, y cuando no quede nada pues presenta eso, para que así no nos vayamos confundiendo. Sí,
Bueno, entonces empezamos con usted. Bueno, gloria a Dios. Voy a aprovechar. ¿Qué horas son? ¿Mande? Sí, yo creo sí. Présteme el marcador, varón. Son las 10:22 y voy a agarrar a las 10:30:37, creo, no más 15. Bueno, deje nomás para hablar un poquito. Mire, la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, son escritas son escritas en 3 idiomas: en hebreo, en arameo y en griego. Ese es el original de la griego. Amén. La palabra iglesia es una palabra que se toma de ek, fuera, o sea, de fuera, ¿verdad? Y esta palabra, o sea, iglesia, llamar, es una palabra griega. ¿Sí? Ok. Entonces, para empezar, la palabra de Dios está escrito en 3. Arameo tiene porciones de Daniel, ¿verdad? Casi la mayoría en su contenido es escrito en hebreo, es un idioma. Nosotros conocemos el pueblo hebreo, o sea, podemos identificarlo, ¿verdad? Y también la gente, ¿verdad? de Gracia, ¿verdad? O sea, de Grecia, perdón. Entonces, la palabra iglesia, fuera de, o sea, llamar, es una palabra griega donde el Nuevo Testamento fue escrito en su totalidad, fue escrito en el idioma griego. Nosotros, por la gracia de Dios, tenemos la palabra de Dios traducida al idioma de nosotros en el español. Hay Biblias traducidas en inglés, en diferentes idiomas, pero el original, ¿verdad?, de las cartas que se escribieron, el idioma, el Señor Jesucristo, ¿verdad?, en los tiempos de los discípulos y todo eso, ellos manejaban 2 idiomas, como la mayoría de nosotros manejamos tal vez 2 idiomas, el inglés y el español, ¿verdad? Y hay unas palabras que en el español como en el inglés entran o sea, no hay mucho cambio, ¿verdad? En cuanto a las palabras, por ejemplo, no, es la misma palabra, ¿verdad?, tanto en inglés y en español, pero ya cuando se refiere a sí en inglés ya se cambia y es diferente, ¿verdad? Pero el punto es esto, que la palabra iglesia, ¿verdad?, quiere fuera de, de fuera de, y llamar, fuera de, o sea, que las Sagradas Escrituras fueron escritas en estos 3 idiomas. Entonces, el primer punto que yo quisiera aclarar era que cuando el Señor Jesucristo empezó a hablar, aleluya, no por primera vez, pero cuando el Señor habló, aleluya, bendito sea el Señor. ¿Quiere ponerle una silla? Póngale las 2 si quiere y háganlo más para atrás. Levántenlo así para que pueda escribir más. Parado, o sea, que sea adecuado. Si quieres, acérqueme a la silla. Bueno, gloria a Dios. Ándele así, está, salió mejor. Bueno, la palabra iglesia, yo quisiera que abriéramos la palabra de Dios ahí en Mateo, capítulo, aleluya, bendito sea el Señor. En el capítulo 16 de Mateo, vamos a ver el Señor Jesucristo en todo lo que conocemos por la Biblia, ¿verdad? Hay unas Biblias populares nuevas que cuando se refiere en el Nuevo Testamento que Jesucristo habló, están escritas en rojo. Y el Señor, en todo lo que está en la Biblia, de cuando habla de la palabra iglesia, el Señor usa la palabra iglesia 2 veces. Amén. Él usa la palabra iglesia en dos sentidos. Amén. En sentido visible 16. y luego en sentido invisible. ¿Sí? ¿Sí? En el sentido, ¿verdad?, de todos, visible refiriéndose a todos, y aquí visible en parte. Y ahorita les explico por qué. Bueno, visible e invisible. En este sentido es espiritual, aunque también la iglesia venimos formando parte, ¿verdad? Este es espiritual y esto es literal, literal.
Amén. O sea, físico. Okay. Vamos a leer en el capítulo 16 del Evangelio según San Mateo. El Evangelio según San Mateo, capítulo 16. Vamos a leer desde el versículo 13 en adelante. Dice así en el nombre de Jesucristo. Dice: y viniendo Jesús a las partes de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos respondieron: unos, Juan el Bautista; otros, Elías; y otros, Jeremías o alguno de los profetas. Versículo 15 les dice Jesús, y dícele Jesús: ¿y vosotros quiénes decís que soy? Y respondiendo Simón Pedro, ¿verdad?, es uno de los discípulos, respondió y dijo: tú eres ¿el qué? El Cristo. Esto es la confesión que él da, el Cristo. La palabra Cristo es una palabra griega que significa ungido, ¿sí? La palabra Mesías es la misma palabra, ¿verdad?, pero esta es en hebreo y esta palabra es en griego, que significa lo mismo, ungido, ¿sí? El Señor, o sea, Cristo, Jesús, viene siendo el mismo. El Cristo en el idioma castellano, en español, donde nosotros tomamos, ¿verdad?, ungido, Cristo, y para los hebreos la palabra Mesías o Mesías, ¿sí? Entonces, la confesión que Pedro le dice al Señor, el Señor primeramente se dirige a sus discípulos y les pregunta: ¿qué dicen la gente que soy yo? Y ellos le dicen: pues la gente dice que eres un profeta, que eres Elías, que eres Jeremías o alguno de los otros profetas. Y luego ya les dice a ellos: bueno, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro toma la iniciativa y le dice: tú eres el Cristo, el ungido. Amén. El ungido, el Hijo del Dios viviente. Versículo 17. Entonces respondiendo Jesús le dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. Lo siguiente que Pedro entendió es por revelación, ¿sí? Él no habló experiencias, no lo dijo nomás espontáneamente, sino que el Señor Jesucristo le dijo que lo recibió por revelación. Él entendió que Jesús era el Mesías, no porque se lo dijo a alguien más, sino por revelación de parte de Dios. Eso es importante. Entonces, dice allí, entonces el Señor dice el versículo 17 nuevamente: entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. Mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. O sea, la iglesia de Jesucristo está edificada sobre una piedra, una roca, ¿verdad? Piedra, ¿sí? La palabra Pedro significa roca, ay Señor, no sé escribir, roca, roca, ¿sí? Pero es de esa, le voy a poner, ¿sí? ¿Sí? Y hay otra roca que es Boulder. Usted conoce Boulder, la ciudad de Boulder. Boulder es una piedra grandota, masiva, amén. Boulder, le voy a poner Boulder. Ahí disculpe que voy a usar dos idiomas, Boulder y roca chiquita, ¿sí? El Señor le dijo a Pedro que él era bienaventurado, porque él entendió que él era el Mesías por revelación de parte de Dios. Y el Señor le dice: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne. Dice: mas yo también te digo, te declaro una cosa, que sobre esta piedra edificaré mi iglesia. O sea, la iglesia del Señor está fundada sobre una roca. La pregunta es identificar cuál es esa roca, cuál es esa piedra en cual la iglesia, dijo Jesucristo, mi iglesia, amén. Así que hay que declarar, porque iglesia significa fuera de, y la palabra iglesia tiene que ver también no nomás con lo religioso, sino porque, por ejemplo, la asamblea es una palabra de congregantes. En el idioma o en los países griegos, la palabra iglesia es un término que se usa comúnmente para cuando se congregan, ¿verdad?, los ciudadanos de esas ciudades para tratar asuntos de público, amén, como congreso. Así es otra también. Voy a ir a la iglesia, y uno piensa: vas a la iglesia a donde se canta. No, me voy a reunir con publicanos y demócratas y hablar de asuntos. Es diferente, pero es a lo que yo estoy hablando de lo que es la palabra. Bueno, sigamos. Dice: mas yo te digo, versículo 18, mas yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia,
y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Amén. Ahora vamos al capítulo 18 del libro de Mateo. El Señor está hablando aquí de la roca o de la iglesia de un sentido invisible, ¿sí? Amén. Porque está hablando que va a edificar su iglesia, y la iglesia de Jesucristo, ¿verdad?, se compone, ¿verdad?, desde que Jesucristo fue, bueno, ya me estoy adelantando, ¿verdad?, hablando del fundamento, y de ahí a través de la historia, todos aquellos que han creído, ¿verdad?, vienen formando parte de ese edificio. Pero el Señor también nos habla de otra iglesia, y el mismo Señor nos lo dice ahí en el capítulo 18 de Mateo. Dice, en el capítulo 18 de Mateo, en el versículo 16 en adelante, está tratando, mire, vamos a leerlo desde el 5 para entenderlo más fácil. En el capítulo 18, capítulo 18, versículo 15 de Mateo, dice así: por tanto, si tu hermano pecare contra ti, ve y redargúyele contra ti y él solo, y si lo oyeres, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, tome aún contigo 1 o 2, ¿verdad?, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y si no te oyere, y si no oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenlo por ético y publicano. Amén. Entonces, aquí ya está hablando el Señor de una iglesia local, de una iglesia visible. Amén. Porque en el tiempo de Jesucristo, ¿verdad?, cuando el Señor vino, ¿verdad?, estuvo aquí, estaba edificando su iglesia. Cuando llega el día de Pentecostés, el libro de los Hechos, ¿verdad?, 5 minutos pasa, ¿verdad?, a la historia. Entonces ya de ahí siguen iglesias por todo por los lugares de Samaria, por lugares de Jerusalén, ¿verdad? Habla, por ejemplo, la iglesia que estaba en Roma, la iglesia que estaba en Colosenses, la iglesia que estaba en Tesalónica, la iglesia que estaba en Corintio, y habla de muchas iglesias en Florida. Entonces, cuando hay asuntos, por ejemplo, entre los problemas que hay entre hermanos, se tratan los problemas en la iglesia local, donde ese hermano o esa persona es miembro o asiste. Cuando el Señor habla que Él es, ¿verdad?, sobre Él edificará la iglesia, ¿verdad?, el fundamento en el cual la iglesia está puesta es Jesucristo. Yo quiero leer 2 pasajes más con estos 5 minutos que me quedan, nomás para, ahí en Colosenses, aleluya, capítulo 2, Colosenses capítulo 2, amén, y luego, ahorita nos vamos a 1 de Corintios, amén, Colosenses capítulo 2, amén. Colosenses capítulo 2, aleluya, ¿sí? Capítulo 2 de Colosenses nos dice en el versículo 20, 2:20, Efesios, I'm sorry, me equivoqué de epístola. Efesios, ahí estamos cerca, capítulo 2, versículo 20 de Efesios. Pablo le escribe a la iglesia que está en Éfeso, ¿sí? Y les dice en el versículo, voy a leerlo desde el versículo 19, nos dice así. Así que 2:19 de Efesios. Dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino juntamente ciudadanos con los santos y los domésticos de Dios, edificándonos sobre el fundamento, fíjese, edificándonos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Nuestro fundamento no son los apóstoles, nuestro fundamento no son los profetas. Hay un fundamento más abajo de ellos, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo, ¿qué? Mismo. Jesucristo es el fundamento, ¿verdad?, en el cual los apóstoles y profetas se están edificando. Ahora, 1 de Corintios capítulo 3, rapidito porque ya nomás me quedan 3 minutos. Gloria a Dios. 1 de Corintios capítulo 3, aleluya, bendito sea el Señor, amén. Dice, en el capítulo 3 de la 1 de Corintios, dice, en el nombre de Jesucristo, Pablo nos habla, ¿verdad?, donde dice, yo planté, Apolo regó, versículo 6, mas Dios da el crecimiento. Así que el que planta es algo y el que riega es algo, sino Dios el que da el crecimiento. El que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibe su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros colaboradores somos de Dios y somos labranza de Dios sois. Y lo dice, edificio de Dios sois. Conforme a la gracia que Dios me ha dado, dice Pablo, y yo como sabio o perito arquitecto,
Puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno vea cómo sobreedifica. Versículo 11, porque nadie puede poner otro fundamento, el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Y hay otras citas más que no las vamos a ver ahorita, ¿verdad? Donde la piedra reprobada de los edificadores era Jesucristo y vino siendo la principal piedra del ángulo, que es Jesucristo. Así que el fundamento de la iglesia de Jesucristo es Él. Cuando Pedro le dijo, o cuando el Señor le dijo a Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, se refiere a Él. Él es el fundamento de la iglesia, la base de la iglesia de Jesucristo. ¿Quién es? Jesucristo es la roca. Jesucristo murió por nosotros en la cruz para redimirnos, para limpiar para sí un pueblo limpio, celoso de buenas obras. Así que el Señor habla de dos sentidos de iglesia: iglesia sentido espiritual y sentido literal. Espiritual, hablando de general, de toda la iglesia que se compone de todos los creyentes, ¿verdad? Esa no se puede enumerar, no tiene número, no hay un número que nosotros podamos tener ni se puede contemplar con el ojo visible. Pero una iglesia local sí, porque ahí se reúnen, ahí cantan, se oyen, ¿me entiendes? Y así, entonces habla de muchas, o sea, habla de dos sentidos: el sentido visible y el sentido visible, que es la parte, amén. Y entonces, por ahorita, pues nomás quisiéramos poner eso como base, que la iglesia de Jesucristo, ¿verdad? Está edificada sobre la roca que es Cristo, amén. Si quiere, amén, gloria a Dios. Aquí tenemos. Ok. Aquí tenemos sí. No sé. Sí, bueno, le voy a hablar acerca de lo que es lo que es la Iglesia Católica, el fundamento de lo que es la Iglesia Católica. Se los presentaré. ¿Por qué? De una razón, en el Antiguo Testamento, por una razón se le cambiaba el nombre a una persona, como en el caso de Abraham, se llamó después Abraham. En el caso de Jacob, después se llamó Israel, que quiere decir fuerza de Dios. En el Nuevo Testamento, cuando viene Jesús, llama a 12 personas, a sus 12 discípulos, los llama a uno por uno, y empieza a formar lo que son el grupo de los apóstoles. Entonces, Jesús, sabiendo que no iba a ser eterno aquí en la tierra, que iba a morir, encarga a una persona para que pueda dirigir a esa iglesia. Y Jesús le cambia el nombre a esa persona. A eso se le llama Pedro. ¿Cómo lo sabemos? Pues en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 42, ahí encontraremos cómo Jesús le cambia el nombre a Pedro. Dice así: y se le presentó Jesús. Jesús miró fijamente a Simón y le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan, te llamarás Kefa, que quiere decir piedra. Entonces Jesús, por una razón, le cambia el nombre a Pedro y le pone el nombre de Kefas. Ese nombre Jesús se lo pone en un cambio que iba a hacer y que iba a fundar una sola iglesia, a la cual muchos pertenecemos a esa verdadera iglesia de Cristo. Pero Jesús tiene que encargarle a alguien esa iglesia. ¿Por qué? Porque tiene que ser una persona visible. Tiene que ser una persona visible que iba a dirigir a esa iglesia. Y Jesús se le encarga a Pedro, es donde se le hace el encargo a Pedro de que pueda dirigir a esa única iglesia que él había fundado. Lo encontramos en Mateo capítulo 16, versículo 18. Mateo capítulo 16, versículo 18. Y esto se lo está dirigiendo a Pedro. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia.
y las fuerzas del infierno no prevalecerán en contra de ella. ¿Qué quiere decir Jesús con esto? Que esa verdadera iglesia se le iba a quedar encargada a Pedro, pero que no iba a ser tan fácil para esa iglesia venir desde el año 33, cuando Cristo la funda en Palestina. Se le encarga a Pedro en Palestina, esa iglesia, y no iba a ser tan fácil. Jesús mismo lo dice, ahí dice, y las fuerzas del infierno no prevalecerán en contra de ella. Entonces, ni los humanos, ni los gobiernos podrán destruir esa verdadera iglesia, ni Satanás en persona iba a poder destruir esa iglesia que había fundado. ¿Por qué? Porque al principio, si nos damos cuenta, al principio Jesús fue atacado por diferentes grupos, por los fariseos, por los maestros de la ley, por los soletas, los herodianos, fue atacado. En la actualidad, después Jesús dice, ni los poderes del infierno van a prevalecer en contra de esa iglesia. No iba a ser tan fácil para esa iglesia que él se la había encargado a Pedro, de ninguna manera. Jesús, sabiendo que iba a tener problemas, le hace una promesa en Mateo capítulo 28, versículo 20. Dice así: y enséñeles a cumplir todo lo que yo les he encomendado. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Dice, Jesús le hace una promesa que esa iglesia, él iba a permanecer fiel hasta el fin del mundo. Y todavía, como vemos, el fin del mundo todavía no ha llegado.